Lockcroft se encontraba al final de un camino húmedo de 2 millas. Era la última semana de octubre del año 1817. El transportista dejó su caja en la puerta de la entrada. No quiso seguir adelante. El camino de acceso estaba blando y su yegua era vieja. Y aún le quedaban 11 millas por recorrer antes del anochecer. Jane Cranwood le pagó lo acordado. No discutió. Luego se quedó con la mano en el poste de la puerta. Miró un camino de entrada cuyo final no podía ver. La niebla se levantaba de la hierba mojada a la altura de sus rodillas. Hacía que el parque pareciera no tener suelo. Los tilos a lo largo del camino no habían sido tocados en años. Sus ramas más bajas casi llegaban a la grava. Y la grava misma era en su mayoría musgo. Había habido ovejas en el parque y no las habían sacado. Contó una docena de ellas. Eran formas grises al borde de la blancura, arrancando la hierba sin prisa. La casa se mostraba por partes. Primero una chimenea, negra sobre la niebla, luego el perfil de un tejado, luego todo el largo frente de piedra gris, oscurecida por la humedad, 14 ventanas de lado a lado. Y 9 de las 14 estaban cerradas con contraventanas desde el interior. Jane se detuvo en medio del camino de entrada. Miró las 9 ventanas cerradas durante un rato. Tenía 24 años. Tenía 4 chelines y medio en el bolsillo, y unas referencias escritas que no valían ni el papel en que estaban. En su manga llevaba una carta de un agente inmobiliario de Sanford. 22 libras al año. La habitación del ama de llaves. Las llaves de una casa medio cerrada durante 3 inviernos. Había respondido al anuncio porque era el único que no pedía referencias. 5 amas de llaves en 2 años, había escrito el agente. Con lo que ahora entendía como una especie de honestidad. No esperaba que ella viniera. Fue por el lado, porque ahí es donde va un ama de llaves. Encontró el patio de la cocina, la bomba de agua, una hilera de perreras vacías con hierba creciendo en ellas, y un muro con una puerta verde abierta de par en par. Detrás de la puerta había un jardín. Había sido el huerto de la cocina, y todavía lo era. Como un rostro sigue siendo un rostro después de una larga enfermedad. 4 parcelas cuadradas dentro de muros de ladrillo. Los caminos entre ellas estaban hundidos y cubiertos de hierba. La mitad estaba invadida por ortigas. La otra mitad había sido cavada recientemente, y bien. En largas y limpias hileras, la tierra removida, oscura y abierta a la helada. Las ortigas habían sido cortadas de raíz y apiladas, no quemadas. Estaban en un montón junto al muro para que se pudrieran. Un hombre trabajaba en el extremo más alejado. Estaba de espaldas a ella, sin abrigo, sin sombrero, con las mangas remangadas por encima del codo. Cavaba una zanja junto al muro con una pala. La manejaba como si no pesara nada. Lo observó dar 3 paladas de tierra antes de hablar, porque le habían enseñado a observar a un sirviente trabajar antes de dirigirse a él. Y porque en 3 paladas se aprende todo sobre la espalda de un hombre. Trabajaba bien. Eso fue lo primero que supo de él. «Buenos días», dijo Jane. Él se enderezó y se giró. Era más joven de lo que sus hombros sugerían. Quizás 30 años, quizás un poco más. Pelo castaño ceniza, apartado con la muñeca. Una mandíbula que no había sido afeitada esa mañana. Ojos de un extraño color claro, ámbar, casi amarillos donde la niebla brillaba detrás de ella. Y la miró como la gente mira el tiempo que se acerca por una colina. Sin alarma, y sin ninguna intención de moverse. Sus manos y antebrazos estaban negros hasta el codo de tierra húmeda. «Buenos días», dijo él. «Soy la nueva ama de llaves, Cranwood». Ella esperó. Él no dijo nada en absoluto. Así que ella continuó. «Debían recogerme en Sanford el martes. Nadie vino. Y caminado desde la carretera principal». «Sí», dijo él. Jane dejó pasar 3 segundos. No era insolencia, exactamente. Era más bien como si responder no estuviera en la lista de cosas que él hacía. «Usted es el jardinero, supongo». Después, mucho tiempo después, cuando importaba más que cualquier otra cosa en su vida, repasó esas 7 palabras una y otra vez. Nunca pudo decir que le había hecho una pregunta. No lo había hecho. Le había dicho lo que era, con la voz que usaba para decirle a la gente lo que era, y lo había hecho de pie en su propio jardín. Él bajó la vista hacia la pala.
Luego hacia ella. «Yo cuido el jardín», dijo él, lo cual era cierto. «Entonces sabrá dónde está la puerta del ama de llaves». Señaló con la barbilla la esquina del patio. «Debajo del arco. Se atasca. Levántela. Gracias». ¿Y su nombre? Arthur. Ella esperó el resto. No llegó. Pensó, con una pequeña punzada de desaprobación, que un jardinero que da su nombre de pila, y no su apellido, o ha estado mucho tiempo en un lugar, o viene de algún sitio que no quiere nombrar. «Bueno, Arthur», dijo ella, «¿hay alguien en la casa?» «La señora Tregarron. 2 chicas. Amos, que no te oye a menos que estés frente a él». «¿Y la familia?» Algo pasó en la comisura de su boca. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. «No están en casa». «¿Para mí o para cualquiera?» «Para cualquiera». «Eso lo hará más simple», dijo Jane. Y fue a buscar la puerta bajo el arco, la levantó y se abrió. No miró hacia atrás. Si hubiera mirado hacia atrás, habría visto a un hombre de pie en un jardín a medio cavar, con una pala en las manos, viéndola entrar por el pasillo de su propia cocina. Había una expresión en su rostro que ninguno de sus 3 sirvientes había visto en 2 años. El pasillo olía a piedra fría, a una lámpara mal ajustada, y por debajo de ambos olores, muy débilmente, a manzanas. La cocina de Larkcroft tenía 30 pies de largo y estaba construida para alimentar a 40 personas. Había 4 personas en la mesa, una mujer de 60 y tantos años, con un vestido negro y una cofia blanca, estaba sentada a la cabecera. Desgranaba las últimas judías en un cuenco. 2 chicas estaban sentadas una a cada lado de ella. En el extremo más alejado, de espaldas al fuego y con el sombrero puesto dentro de casa, un anciano remendaba el mango de un rastrillo con hilo encerado. Todos se detuvieron. «Usted será la señora Tregarth», dijo Jane. «Lo soy». La mujer no se levantó. Tenía una cara como el filo de un cuchillo y pequeños ojos oscuros. Recorrieron rápida y completamente las botas de Jane, su dobladillo, sus manos, su cofia, y se detuvieron en su cara. «Llega temprano. Llego 4 días tarde. Debían recogerme. No se envió a nadie». «Eso ya lo he descubierto». «Nunca lo hacen», dijo la señora Tregarth. «Siéntese. Querrá un té después de haber caminado. Bess, la tetera. Esa es Bess. Aquella es Nan. Ese es Amos Hobb y no la oirá. Así que no malgaste su aliento hasta que esté frente a él». Jane no se sentó. Se quedó de pie al final de la larga mesa en una cocina extraña, en una casa donde nadie había venido a recibirla. Frente a ella se sentaba una mujer que ya había decidido que se iría para Navidad, como las 4 anteriores. Sintió todo el peso frío del lugar posarse sobre sus hombros. 50 habitaciones. 3 inviernos. 5 amas de llaves. Luego se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. «El té después», dijo. «Primero las llaves». Las manos de la señora Tregarth se detuvieron en las judías. «Las llaves», dijo Jane de nuevo, amablemente. «Todas, por favor. Y una vela, ya que la mitad de la casa está a oscuras. Me gustaría ver lo que he aceptado antes de que anochezca, y anochece a las 5. Entonces la cocinera se limpió las manos en el delantal, fue al aparador y descolgó de un clavo detrás de la puerta un manojo de llaves. Era tan pesado que lo llevaba con ambas manos. «Algunas ya no abren nada», dijo. «Se cambiaron cerraduras». «Entonces averiguaremos cuáles», dijo Jane. Recorrieron la casa con una vela cada una, porque era la última semana de octubre y el sol no entraba en las habitaciones del norte. Larkcroft no era una gran casa, era una buena, que es algo diferente. 9 dormitorios arriba, una larga galería, un salón, una biblioteca, un comedor para 24 personas, un salón de mañana orientado al este con un ventanal. Detrás de todo ello se encontraba la mitad de trabajo, gris, lechería, despensa, cervecería, lavandería, almacenes. Y el salón de los sirvientes, con un estante para 16 pares de botas. 16 pares de botas, 4 personas. Las fundas de tela habían sido puestas hacía 3 años. Las puso alguien que sabía cómo hacerlo, y no se habían levantado desde entonces. Debajo de ellas, los muebles estaban en buen estado. Esa fue la primera sorpresa. La segunda fue la humedad.
Había entrado por el lado norte, donde un canalón se había roto. Había bajado por la pared del pequeño salón en una larga mancha oscura. Tenía la forma de un país en un mapa. Se había llevado 2 pies de un papel pintado en el siglo pasado que no se podía conseguir de nuevo. Jane se paró frente a él con la vela en alto. No dijo nada durante un rato. Se rompió la primavera antepasada, dijo la señora Tregarth detrás de ella. ¿Y a quién se le dijo? A la gente, el señor Quilliam. Lo escribió en su libro. Escribe todo en su libro. ¿Y el canalón? El canalón está en el tejado, señora Cranwood. Jane se dio la vuelta. Señorita Cranwood, no estoy casada. Señorita Cranwood entonces. El rostro de la anciana cedió un poco, como cede una puerta cuando se levanta el pestillo, pero aún no se ha tirado de ella. El canalón está en el tejado, y no hay nadie en esta casa que suba a un tejado, y no lo ha habido desde que Reuben murió. ¿Quién era Reuben? El jardinero anterior. Jane lo anotó esa noche en la parte de atrás del pequeño libro que guardaba para tales cosas. Canalón, lado norte, sobre la ventana del salón, roto en la primavera de 1816, y debajo, Reuben, jardinero, fallecido. Luego, como estaba cansada y había sido un día largo y extraño, escribió una tercera línea. La miró durante un rato antes de cerrar el libro. Arthur, jardinero, cava bien. Responde en 4 palabras. Su propia habitación estaba junto al pasillo de la despensa, y era mejor de lo que esperaba. Una cama, un armario, una mesa, una ventana con un alféizar profundo que daba al patio de la cocina y a la puerta verde en el muro. Había un fuego preparado en la chimenea. Alguien lo había preparado esa mañana, antes de que ella llegara, y lo había preparado correctamente, con los palos cruzados y no amontonados. Se sentó en el borde de la cama con las manos en el regazo. Hacía 8 meses. 8 meses desde la mañana en Ancroft, cuando la señora Grattan había entrado en la despensa con la boca fruncida. Un broche de granate había desaparecido del dormitorio azul. La doncella, Polly, había estado en ese rellano. Jane, como ama de llaves, por supuesto podría decirlo. Y Jane había dicho, «Puedo decir quién estaba en el rellano, señora. No puedo decir quién tomó algo, porque no vi a nadie tomar nada. Eso fue todo». Había dicho la frase verdadera en lugar de la útil. Y le había costado un puesto de 40 libras al año, unas referencias y todas las puertas del condado. El broche apareció en noviembre en el forro de una bolsa de labores. Nadie le escribió para decírselo. Se enteró por una lavandera en Sanford, 6 semanas después de que dejara de poder pagar el alojamiento por semanas. Le quedaba una cosa en el mundo además de su ropa, una brújula en un estuche de piel de zapa, de latón, del tamaño de un reloj grande, con una aguja que todavía apuntaba al norte y una tapa que se cerraba con un clic que se oía al otro lado de la habitación. Su padre había sido agrimensor, Matthew Cranwood, mediacampos, desagües y límites parroquiales, para cualquiera que le pagara 30 chelines y la cena. Había llevado a su hija con la cadena desde que era lo suficientemente alta para sostener el extremo lejano, porque una cadena necesita 2 personas, y él no podía permitirse un hombre. No adivines las cosas, Jenny. Mídelas. Así nadie podrá decirte lo contrario. Murió cuando ella tenía 19 años de un resfriado. Lo cogió un febrero lluvioso en el prado de otro. Le dejó la brújula, la cadena, 106 libras de deudas y un hermano. Ned tenía ahora 16 años. Estaba en Sanford como aprendiz de un constructor de molinos llamado Bramwick, y su contrato de aprendizaje no estaba pagado. Todavía se debían 14 libras, a 1 libra por trimestre de un salario de 22. Si fracasaba aquí, y no había otro lugar, Bramwick despediría a Ned. Un constructor de molinos no es una obra de caridad. Un chico despedido a los 16 años sin oficio acaba en la calle, o en la milicia, o peor. 22 libras al año entonces. 3 inviernos de abandono, 4 sirvientes, uno de los cuales no oía. Jane Cranwood se quitó las botas, las colocó una al lado de la otra debajo de la cama. Se acostó vestida sobre la colcha y pensó en el canalón del lado norte. Se levantó a las 5:30. A las 7 tenía una lista y al final de la semana
Tenía 90 cosas en ella. No intentó hacer 90 cosas. Haces lo que detiene las siguientes 4, y lo haces primero. Eso lo había aprendido de una ama de llaves mejor que ella. Lo que detenía las siguientes 4 cosas era el canalón. Encontró la escalera en el cobertizo con 2 peldaños rotos. Y encontró a Arthur en el jardín amurallado preparando un bancal con una cuerda y estacas. «Hay un canalón roto en el lado norte», dijo ella. «Se ha llevado 2 pies de un papel que no se puede reemplazar. Si pasa otro invierno, se llevará el techo, y después del techo, el piso de arriba, y después de eso, las vigas, y entonces nadie podrá permitírselo». Él apoyó las manos en la parte superior del mango de la pala y escuchó. Esa fue la segunda cosa que aprendió sobre él. Escuchaba hasta el final de una frase, lo que casi nadie hace. «A la escalera le faltan 2 peldaños», dijo él. «Puedo repararla hoy. Preferiría hacer una nueva. Entonces, haz una nueva si hay madera, y no cuesta nada. Si cuesta algo, repárala, porque no tengo dinero hasta el día de pago. Y prefiero gastar lo que no tengo en plomo». Él la miró durante un poco más de lo que era cómodo. «Hay plomo», dijo, «en el desván del establo, del viejo techo de la lechería». «¿Cuánto?» «Suficiente». «Entonces tenemos fondos», dijo Jane. Hizo la escalera en 1 día y medio, y era mejor que la que se había roto. Cuando la llevó al frente norte, ella salió para sujetar la base, porque no había nadie más, y el suelo estaba blando. Subió 32 pies con un rollo de plomo al hombro y un martillo en el cinturón, y se movía por un tejado, como otros hombres se mueven por una habitación. Jane se quedó abajo con ambas manos en la escalera, la cabeza echada hacia atrás, y pensó, si se cae, no hay médico más cerca que Sanford. No hay caballo en el establo, y Amos no puede oír. No se cayó. Bajó después de 1 hora y media con los nudillos sangrando por el hierro viejo. Le dio el trozo de plomo roto, partido por un pliegue como una página arrancada de un libro. «Mal colocado», dijo. «Hace 50 años. No es culpa tuya. Soy consciente de que no es mi culpa. Es mi responsabilidad, que es diferente». Fue entonces cuando vio sus manos correctamente por primera vez. Eran las manos de un trabajador, con callos en la palma y en la base de los dedos, con las uñas cortas y negras en los bordes, pero había un callo en el dedo corazón de su mano derecha, en el lado, del tipo que se hace con una pluma y no con una pala. La cicatriz en el dorso de la izquierda era vieja y nítida. Del tipo que hace un cirujano, no un seto. Su camisa era tosca y muy lavada. El lino del cuello no era tosco en absoluto, era muy fino, y había sido muy fino durante mucho tiempo. «Ropa usada», pensó ella. «Los sirvientes la reciben. Eso es todo». Lo pensó y lo guardó, y permaneció en el fondo de su mente durante 4 meses, como una piedra en un zapato que has decidido no quitarte. El incendio ocurrió el 9 de diciembre, poco después de las 2 de la mañana, con un fuerte viento del suroeste. Jane se despertó porque oía el viento y algo más bajo el viento, un rugido bajo y constante, como una tetera a lo lejos. La luz en su techo era anaranjada y se movía. Su ventana daba al patio de la cocina. Salió de la cama y se puso la bata en 20 segundos. No gritó. No es una virtud, sino una costumbre, y viene de ser, durante años, la persona a la que los demás acuden. La vieja chimenea de la despensa subía por el grosor del muro, y compartía conducto con el de la cocina. El hollín no se había limpiado en 3 años, y el viento se había metido bajo la caperuza y lo había prendido. Las llamas salían 3 pies por encima de la chimenea y se iban de lado, y las chispas iban con el viento directamente sobre el tejado de la cervecería, que era de paja. Arthur ya estaba en el patio con un farol y sin abrigo. Sacaba los sacos de la pila de patatas y los arrojaba al abrevadero. Levantó la vista cuando ella salió. «Bess y Nan», dijo, «cubos a la bomba. No al pozo, a la bomba. Tregarth a la cocina y saca el fuego de esa chimenea. Todo. Al patio». Amos no se despierta. «Yo despertaré a Amos», dijo Jane. «El tejado de paja de la cervecería». «Lo sé». Despertó a Amos sacudiéndolo. Puso a las chicas en la manivela de la bomba.
Sacó el fuego de la cocina ella misma, palada a la grava mojada, mientras la señora Tregarth empapaba el hogar con el agua de lavar. Y las chispas caían por la ventana en un torrente, como algo que se vierte, y cuando salió al patio con los brazos llenos de sacos mojados, Arthur estaba en el tejado de la cervecería. Estaba en la cumbrera, a 40 pies de altura, con el viento empujándolo, y el cielo detrás de él del color de una herrería. Colocaba los sacos mojados a lo largo del lado de barlovento del tejado donde caían las chispas. Los aplastaba con las manos. La escalera, dijo Jane a nadie, subió ella misma, 6 peldaños, con un fardo de sacos empapados contra el pecho con un brazo. Lo acercó hasta donde él pudo alcanzarlo y cogerlo. Luego bajó y volvió a llenar sus brazos. 11 veces. Cada vez, el viento doblaba la esquina del patio y tiraba de su bata. Cada vez, ella subía de todos modos. En algún momento, él le gritó algo que no pudo oír. En otro momento, entendió que había dejado de gritarle que bajara. Tardaron 2 horas. La chimenea se apagó a las 4, de mala gana, con un olor a herrería. El tejado de paja no prendió porque estaba empapado hasta 3 pulgadas de profundidad, y tenía los sacos mojados a lo largo de toda la vertiente de barlovento. El viento giró al oeste a las 3:30, lo cual fue suerte. Jane había aprendido muy joven a dar las gracias por la suerte y a no contar con ella. A las 5:30 estaban todos en la cocina, negros hasta las muñecas. Bebían cerveza floja y fría de lo que tuvieran a mano. Los 6. Amos Hobb había salido en camisa y había accionado la bomba durante 2 horas, sin oír una palabra de nadie. Bess lloró un poco. Nan se rió de la nada 2 veces y se detuvo. Afuera, el viento amainó hasta desaparecer, y las primeras luces grises aparecieron detrás de la chimenea, y la casa seguía donde había estado durante 200 años, con una chimenea en peor estado y su tejado de paja intacto. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor suscríbete al canal. Y mientras descansamos un momento, hay algo que queríamos contarte. Durante años nos habéis pedido una historia más larga, así que hemos escrito una. 3 novelas completas. Una familia. 26 años. Una promesa. La trilogía La promesa del duque, de Gary Pemberton. Y como muchos de vosotros escucháis en lugar de leer, los audiolibros completos vienen incluidos. Más de 24 horas con esta misma voz que estás escuchando ahora mismo. Ahora, ponte cómodo. Nuestra historia nos espera. La señora Tregarth llevó a las chicas a la cama a las 6, y Amos salió a mirar la chimenea de nuevo. La cocina se quedó con 2 personas y sin fuego en el hogar, lo cual es extraño en una cocina. Arthur se sentó en el borde de la mesa con las manos vueltas hacia arriba sobre las rodillas. Jane bajó la caja del estante con el tarro de grasa de ganso y la gasa. Tomó su mano derecha y la acercó a la lámpara, y él la dejó. La palma estaba quemada en el talón y en las yemas de 3 dedos, donde había apagado las chispas en la paja mojada. No era profundo, pero sí bastante malo. La limpió primero con agua fría, porque eso es lo que su padre le había enseñado, y nadie más lo hacía. Luego la curó y la vendó. Hizo lo mismo con la izquierda. Él la observó hacerlo, y no se apartó ni emitió un sonido. No deberías haber subido por la escalera, dijo él finalmente. Tú no deberías haber subido al tejado. Es mi tejado. Las manos de Jane se detuvieron quizás medio segundo en el vendaje. Luego continuaron, terminaron el nudo y metieron el extremo. Lo pensó después muchas veces. Lo había oído. Lo había oído como se oye un reloj dar la hora en otra habitación mientras hablas. ¿Sabes el número? Podrías repetir el número y no le prestas atención, porque son las 6 de la mañana, porque te duelen los brazos y tienes los ojos llenos de hollín, porque el hombre frente a ti se ha destrozado ambas manos manteniendo un techo sobre tu cabeza. Y los hombres dicen, mi tejado, mi seto, mi tierra, mis caballos, sobre cosas en las que han trabajado y que no poseen. Todos los jardineros que había conocido decían, mi jardín. Es el tejado del duque, dijo ella. Tú lo cuidas. No es lo mismo. Él la miró por un momento. No, dijo, no lo es. No pudo cavar durante 15 días. Fue un inconveniente para él,
y una conveniencia para ella. Porque un hombre que no puede usar sus manos todavía puede caminar por 50 habitaciones y decir cuáles de ellas tienen un defecto que costará dinero. Las conocía todas. Esa fue la tercera cosa. Sabía que la chimenea del dormitorio azul humeaba cuando el viento era del norte, y que bajo las tablas del salón de mañana una viga había sido entallada demasiado para una tubería. Sabía cuál de las dos escaleras estaba destinada a ser la principal, y por qué el arquitecto había perdido esa discusión. «Llevas mucho tiempo aquí», dijo Jane. «Parte de él, de niño. ¿Y tu familia?» «Ambos muertos». Volteó su mano vendada y la miró. Y ese fue el final de la conversación. Jane, que también había enterrado a los suyos, lo entendió perfectamente y no preguntó nada más. Comía en la mesa de la cocina, como todos los demás. Y se sentaba junto al fuego por las tardes, mientras la señora Tregarth remendaba y leía. Esa fue la cuarta cosa, y no encajaba con ninguna de las otras. Leía como un hombre que come después de un día de trabajo, de forma constante hasta el final, sin levantar la vista. Primero el periódico del condado, luego lo que cayera en sus manos. Una vez un libro de estudios de las fincas del norte, otra vez un libro en francés. Ella cogió el libro de contabilidad e hizo las cuentas de la semana al otro lado de la mesa. Ninguno de los dos dijo nada durante 1 hora y media. Fue, notó con cierta sorpresa, la tarde más agradable que había pasado en 8 meses. Las cartas llegaban de Sanford 2 veces por semana, con un chico en un pony. 3 o 4 de cada lote estaban dirigidas con letra de escribano a su excelencia, el duque de Brackenholm. Reenviadas desde una casa en el norte, cuyo nombre Jane no sabía pronunciar en voz alta. Las ponía en la mesa redonda del vestíbulo, alineadas con el borde, con los sellos hacia arriba, como le habían enseñado. Por la mañana, habían desaparecido. «El señor Quilliam se las lleva», dijo la señora Tregarth cuando preguntó. «El señor Quilliam no ha venido a esta casa desde que llegué. Entonces alguien más se las lleva». La señora Tregarth, la cocinera, dejó la plancha que estaba calentando y la miró con esos pequeños ojos oscuros. «Le daré el único consejo que tengo, y luego no lo volveré a mencionar. No ande preguntando por la familia. Nadie en esta cocina le responderá. No es por astucia. Nos lo dijeron hace 2 años, alguien con derecho a decírnoslo. Y nunca nos han liberado de esa promesa. ¿Viene el duque aquí? No. ¿Está vivo? Sí». La anciana volvió a coger la plancha. ¿Está vivo? Esa es la última pregunta de ese tipo que responderé. Y si tiene algo de sentido común, no me hará las otras. Jane no preguntó más. Durante ese invierno, se formó una imagen del duque de Brackenholm que era perfectamente clara, perfectamente razonable y completamente equivocada. Había heredado Larcroft con el título «Vino una vez, no le gustó» y la cerró. Dejó que una cocinera, 2 chicas, un anciano sordo y un jardinero siguieran viviendo en ella, porque echarlos le habría costado una carta. No lo odiaba. El odio era demasiado problema. Lo anotó en el libro de contabilidad privado que llevaba en su mente, como un caballero más que no veía lo que tenía delante. Luego siguió reparando su casa por 22 libras al año, porque la casa no había hecho nada malo. El señor Gilbert Quilliam vino de Sanford en enero en un calesín con un empleado y una caja verde, y redujo a la mitad la asignación de la casa para el semestre. La casa estaba cerrada. No debía abrirse ni mejorarse, y ciertamente no repararse, basándose en el juicio de una ama de llaves con 3 meses de antigüedad. «¿A quién debo escribir cuando algo me supera?», dijo Jane. «Si la respuesta es que no se puede hacer nada, puedo vivir con ello y me las arreglaré. Lo que no puedo soportar es el silencio. Una casa no se detiene mientras esperamos una respuesta». Quilliam levantó la vista de su libro por primera vez. Su rostro mostraba algo que era casi simpatía. Y debajo, algo que no entendió hasta mucho después. Tenía miedo. Había tenido miedo durante 2 años, en silencio, del día en que alguien le hiciera una pregunta que no podría responder sin romper su palabra. «Escríbame a mí y haré lo que pueda, que no es mucho». Se puso el sombrero. «No estará aquí en 1 año, señorita Granwood. Nadie lo está».
Lo digo sin ninguna malicia. Sé que no, dijo Jane. Encontró el armario de documentos en febrero porque buscaba agujeros de ratón y nada más. Estaba en el pasillo entre la biblioteca y el pequeño salón, detrás de una puerta que había confundido con un armario. Dentro estaba el papeleo de 200 años. Arrendamientos atados con cinta rosa, cuentas atadas, una bolsa de tarjas, un libro de agrimensura de 1774 encuadernado en vitela, y en el fondo, en una caja laqueada con la tapa abollada, el plano de la finca, o la mitad de él, había estado en un incendio. No en este incendio, en uno más antiguo, mucho antes de su tiempo. En alguna habitación, en algún año, que nadie había anotado. Todo el tercio oriental de la hoja había desaparecido en una curva marrón. Lo que quedaba se había doblado mojado y se había pegado en 2 sitios. Cuando Jane lo abrió en la mesa de la biblioteca con el mayor cuidado que pudo, un trozo del tamaño de su mano se desprendió y quedó sobre la madera como una hoja. Se sentó y lo miró hasta que se le durmieron los pies por el frío. Era hermoso. Eso fue lo primero. Y era hija de su padre y no podía evitarlo. Dibujado en 1774, con tinta que se había vuelto del color del té. Las plantaciones sombreadas a mano. Cada campo nombrado y numerado. Lo segundo fue que el tercio que faltaba contenía todo el terreno de la casa al este, las dependencias de la cocina, el antiguo jardín de recreo, las 6 largas franjas de jardín a lo largo del camino de Wickstone y el borde oriental del común. Lo tercero fue peor. Consultó el libro de agrimensura de 1774 en los mismos números, y descubrió que las páginas de esas parcelas habían sido cortadas con un cuchillo, no arrancadas. Cortadas cerca de la encuadernación, limpiamente, por alguien que no tenía prisa. Eso es trabajo antiguo, dijo la señora Tregarth cuando lo llevó a la cocina. No tiene nada que ver con nadie ahora. Tiene que ver conmigo. La mitad de esta propiedad no tiene ningún papel. La mitad de esta propiedad no ha tenido papeles desde el principio de los tiempos, y la hierba creció igual. Jane subió a su habitación y se arrodilló. Sacó los papeles del fondo de su caja, tomó el estuche de piel de sapa y lo abrió. El latón reflejó la luz de la ventana. La brújula de su padre. La aguja giró, se asentó y apuntó al norte, sobre el camino de Wickstone. Exactamente como había apuntado al norte sobre 400 parroquias en su vida y nunca se había equivocado. Debajo, envuelta en un saco, estaba la cadena, 66 pies de ella. 100 eslabones negros de aceite viejo, con las etiquetas de las decenas desgastadas y brillantes. No adivines las cosas, Jenny. Mídelas. Empezó a la mañana siguiente a las 7, con helada, sola. Llevaba 11 eslabones de la primera línea cuando entendió lo que su padre siempre le había dicho, que una cadena necesita 2 personas. Una persona con una cadena es una persona arrodillada en la hierba mojada, sosteniendo una flecha con una mano, haciendo un desastre. Todavía estaba arrodillada en la hierba mojada cuando una sombra se proyectó en el suelo a su lado. «Coge el otro extremo», dijo Jane sin levantar la vista, «y no tires de él, sujétalo. Hay una diferencia y me daré cuenta». Arthur cogió el otro extremo. Midieron durante 6 semanas. Lo hacían por las mañanas, siempre temprano, porque ella tenía una casa que dirigir a partir de las 9. La helada se fue, volvió y se fue. Midieron las dependencias de la cocina, los caminos hundidos, los muros. Midieron el antiguo jardín de recreo, donde la hierba se hinchaba sobre los bordes enterrados de los caminos de grava como un cuerpo bajo una sábana. Midieron las 6 franjas de jardín a lo largo del camino de Wickstone, una por una, con la zanja, el terraplén y el seto. Él sostenía la cadena y clavaba las flechas. Y después de 15 días mantenía la línea sin que se lo dijeran. Lo que a la mayoría de los hombres les lleva una temporada. Jane lo anotaba todo en un libro, al estilo de su padre. Rumbos a la izquierda, distancias en el medio, observaciones a la derecha. Por las tardes dibujaba en papel de cartucho. Se lo había pedido al papelero de Sanford a cambio de un bote de plumas. Tenía una regla, un par de compases y un trozo de lápiz afilado con un cuchillo de cocina.
El plano creció sobre toda la mesa de la biblioteca. Creció campo a campo, muro a muro. Y el 8 de marzo trajo la última parte y la colocó en su sitio. Y el tercio quemado de 1774 volvió a estar completo, con una letra diferente. Ahí está, dijo ella. Arthur estaba al otro lado de la mesa y lo miraba. No dijo nada durante tanto tiempo que ella lo miró. No estaba mirando el dibujo como la gente mira los dibujos. Lo miraba como un hombre mira una puerta en un muro por el que ha pasado todos los días de su vida. «Tú hiciste esto», dijo él. «Nosotros lo hicimos. Tú sujetaste la cadena. Cualquiera puede sujetar una cadena». «Casi nadie puede sujetar una cadena», dijo Jane. «Te sorprenderías». El aviso se colgó en la puerta de la iglesia de Wickstone el último domingo de marzo. Jane lo leyó después del servicio, bajo la lluvia, con la capucha puesta, mientras el resto de la parroquia esperaba detrás de ella. Una ley para dividir, asignar y cercar los terrenos comunes y abiertos dentro de la parroquia de Wickstead. Se nombraron 3 comisionados. Todas las personas que reclamaran algún derecho, común o interés en dichos terrenos debían presentar sus reclamaciones por escrito, firmadas y con las pruebas que tuvieran. Debían estar en la oficina del secretario en Sanford el 25 de abril o antes. Todos los derechos no reclamados de esa manera quedarían anulados para siempre. Anulados para siempre. 6 palabras en un cementerio rural bajo la lluvia. «¿Qué dice?», dijo una mujer detrás de ella. Jane lo leyó en voz alta. Luego lo leyó de nuevo lentamente para los de atrás, y se quedó en ese porche durante 40 minutos respondiendo lo que pudo. Las 6 franjas de jardín a lo largo del camino de Wickstead medían medio acre cada una, y habían sido cedidas del terreno de la cocina de Lark Croft durante 41 años. Sarah Linford tenía 2 para ella y su hijo. Ruth Copen tenía 1. Ephraim Whitcomb tenía 1, y cultivaba puerros que habían ganado en Sanford 3 años seguidos. Martha Reddish tenía 1. Hannah, que había sido la esposa de Reuben el jardinero y ahora era su viuda, tenía la última. Con el ciruelo en la esquina que el propio Reuben había plantado, pagaban un chelín al año en San Miguel al jardinero, que lo metía en la caja de la finca. No había contrato ni libro. Reuben lo había guardado en su cabeza durante 30 años, y luego Reuben había muerto. Y los últimos chelines que llevaron a la casa fueron para la señora Tregarth, quien los puso en una jarra en el aparador porque no había a quien dárselos. Y al otro lado del camino de Wickstown se encontraba Kingsmore, y Kingsmore pertenecía al señor Simon Follett. Y el señor Follett había cavado zanjas a lo largo de todo ese camino durante 3 inviernos seguidos a su propia costa, porque al agua no le importa de quién es la zanja. Había puesto una barandilla al final de las franjas en noviembre. Jane la había visto y había pensado que era una valla para el ganado suelto. No era una valla para el ganado suelto. Era una reclamación. Le escribió a Quilliam ese domingo por la noche y envió al hermano de Bess con la carta al amanecer. La respuesta de Quilliam llegó el miércoles y tenía 2 frases, y ella la leyó de pie, en el pasillo de la cocina, con la espalda contra la pared fría. No tenía instrucciones. En ausencia de instrucciones de su principal, no se presentaría ninguna reclamación en nombre de la finca de Lark Croft en el cercamiento de Wickstown, y le rogaba que no le escribiera de nuevo sobre el tema. Jane se quedó allí un rato con el papel en la mano. Luego le pidió a la señora Tregarth la jarra del aparador y contó lo que había dentro. 12 chelines en monedas de cobre y plata pequeña de 6 familias. Por un terreno que estaba a punto de dejar de existir. «No puedes hacer nada al respecto», dijo la señora Tregarth. «Nadie puede». «No hay nadie aquí. Estoy yo», dijo Jane. Se quedó despierta 4 noches. Copió su plano en limpio, todo el tercio oriental, con las 6 franjas numeradas y medidas a la pértiga. La zanja estaba en él, y el terraplén y el ciruelo de Reuben en la esquina, marcado como se marca un árbol. Redactó una reclamación en la forma que exigía el aviso, a nombre de los 6 poseedores y de la finca de Lark Croft juntos. Exponía lo que cada uno de ellos poseía, el alquiler, el plazo de años, cómo se había pagado y a quién. Hizo que los 6 subieran a la cocina el jueves por la noche con sus mejores abrigos. Y se lo leyó 2 veces.
4 firmaron. 2 hicieron sus marcas con la mano de Jane guiando la pluma. Y Amos Hobb fue testigo de cada una de ellas a voz en grito. Y al final, debajo de todo, escribió: entregado en nombre de la finca de Larcroft, al no haber otra persona aquí para entregarlo. Jane Cranwood, ama de llaves, lo llevó ella misma a Sanford el sábado en un carro prestado hasta la carretera principal, y a pie desde allí. El secretario de la oficina leyó la última línea 2 veces y la miró por encima de sus gafas. Un ama de llaves, dijo. Sí. Supongo que sabe lo que está haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo Jane. Estoy presentando una reclamación antes del 25 de abril, como exige el aviso. Si alguien la respalda o no, no es algo que pueda resolver desde donde estoy. ¿La registrará o no? La registró. Le dio un recibo en un trozo de papel de 4 por 2 pulgadas, y ella lo dobló dentro de su guante y caminó 11 millas de vuelta a casa en el crepúsculo con él allí. Se lo contó a Arthur el domingo por la mañana en el jardín amurallado, mientras él ataba las espalderas que había podado en diciembre. No dijo nada en absoluto. Luego dejó el ovillo de cuerda sobre el muro con mucho cuidado, como si pudiera rodar. Presentaste una reclamación, dijo, a nombre de la finca, a nombre de los 6 poseedores y de la finca. Alguien tenía que hacerlo. ¿Era eso o que esas familias perdieran medio acre cada una? Lo que para 4 de ellas es la diferencia entre un invierno con patatas y un invierno sin ellas. Cranwood. Nunca la había llamado de otra manera. ¿Sabes lo que pasa ahora? Sí, se reunirán en Sanford en junio, y los comisionados lo escucharán. Y requerirán al propietario. Entonces que lo requieran, dijo Jane. Y algo en ella que había estado quieto durante 8 meses, se levantó y se puso de pie. Que le escriban. Que le envíen un mensaje. Que alguien en este mundo ponga una carta delante de ese hombre y le haga mirarla. Ha tenido 2 años de tranquilidad. 6 familias van a perder sus tierras porque a él no le dio la gana firmar un papel. Si el nombre de una ama de llaves al final de una reclamación es lo que se necesita para traerlo, entonces que venga aquí y se enfade mucho conmigo. Lo disfrutaré. Arthur se quedó de pie con las manos a los lados y la miró. Y la luz del ladrillo mojado le daba en la cara. Ella lo pensó durante mucho tiempo después. No estaba sorprendido. No estaba divertido. Ciertamente no iba a discutir. Parecía un hombre viendo llegar una ola desde muy lejos. Sabiendo la roca exacta sobre la que estaba parado. Sí, dijo, es posible. Abril brotó de la tierra ese año, como ocurre quizás 2 veces en la vida. Los tilos brotaron el día 10. En el jardín amurallado, las espalderas florecieron a lo largo de sus alambres en una línea recta de blanco. El bancal de espárragos que había estado bajo las ortigas durante 15 años produjo 9 brotes, finos como lápices. Los llevó a la cocina sobre un paño, como algo salido de una iglesia. La señora Tregarth los miró, se llevó el delantal a la cara y salió al patio. Volvió en 2 minutos y no dijo nada al respecto. Jane abrió la casa, una habitación a la vez, con el argumento de que una habitación cerrada se pudre y una ventilada no, y que ventilar no cuesta nada más que brazos. Quitaron las fundas del salón, abrieron las contraventanas del salón de mañana, y el sol del este entró por un suelo que no se había pisado desde el año anterior a Waterloo. Jane se quedó allí y pensó que quienquiera que hubiera cerrado esa casa había hecho algo malvado, y probablemente lo había hecho por dolor, que es de donde provienen la mayoría de las cosas malvadas en las casas. Por las tardes, trabajaba en el plano. Ya no era necesario. La reclamación estaba presentada. Continuó con él de todos modos porque se había convertido en lo que hacía con las manos mientras su mente descansaba. Arthur venía la mayoría de las tardes. Miraba lo que ella había añadido y luego le sostenía la regla o acercaba la lámpara o decía un número. El 9 de mayo a las 8:30, con la luz volviéndose rosada sobre el parque, le preguntó, ¿qué había aquí? Su lápiz descansaba en el terreno en blanco al este de la casa, donde la hierba se hinchaba en esas largas líneas enterradas y los tejos habían crecido hasta formar un muro. Él no respondió de inmediato. Ella ya había aprendido que eso no significaba que no la hubiera oído.
Un jardín, dijo él. Sé que era un jardín. Lo he medido. Hay caminos de grava bajo ese césped de 1 yarda de ancho y una fuente y escalones. Alguien invirtió 800 libras en ese terreno y luego alguien más lo cubrió de hierba. ¿Quién lo hizo? La duquesa, dijo él. La última. ¿Y quién lo cubrió de hierba? Su marido, el año después de que ella muriera. Él miraba el dibujo, y no a ella. Era suyo. Lo diseñó ella misma, con un hombre de Sandford, y estaba en él todos los días de su vida. Y cuando murió, él no podía pasar por la ventana, así que lo hizo cubrir de hierba. Dejó los tejos y llenó la fuente con los escombros del viejo lecherío. 14 hombres tardaron 6 días. Eso es algo malvado, dijo Jane. Sí, y muy humano. Ella giró el lápiz. ¿Era amable? Y Arthur dijo, ella me hacía sostener la cuerda. La habitación quedó en completo silencio. Él mismo lo oyó. Ella lo vio oírlo. Lo había dicho con la misma voz plana con la que decía todo. Salió por la mesa y quedó allí, a la luz de la lámpara, entre ellos. Y no encajaba en ninguna parte, no en un jardinero, no en el ayudante de un jardinero, no en ningún hombre que dice «la duquesa» y se refiere a la madre de su empleador. Jane lo miró durante 3 segundos. Luego volvió a bajar la vista al plano, y dijo, «Sujeta esta esquina, tiende a curvarse». Y él sujetó la esquina. Después, ella llamó a eso el momento. No el momento en que lo supo. No lo sabía. No estaba ni cerca de saberlo. Pero fue el momento en que eligió, sin permitirse ver que estaba eligiendo, no hacer la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta tendría que ser respondida, y una respuesta cambiaría algo. Y por primera vez en 8 meses, había algo en su vida que no quería que cambiara. Le contó lo de Anne Croft la última noche de mayo. Estaban sentados en el murete del huerto, con la luz casi desaparecida. Salió de ella de lado, como suelen salir esas cosas. A raíz de un comentario sobre una chica de la edad de Nan y lo fácil que una chica de esa edad es arruinada por el orden de otras personas. Le habló de la señora Grattan y su costurero y su boca fruncida, del broche de granate, de Polly, de 16 años, que había estado en el rellano porque la habían enviado al rellano. Le contó la frase que había dicho en lugar de la útil. Le contó que la bolsa de labores apareció en noviembre con el broche en el forro. Y sobre los 8 meses siguientes, y el alojamiento por semanas, y las 14 libras que aún se debían del contrato de aprendizaje de su hermano. Arthur escuchó todo con los antebrazuelos sobre las rodillas. Cuando terminó, él guardó silencio un rato, y luego dijo, «¿Podrías haber dicho lo útil?» «Sí, ¿por qué no lo hiciste?» «Porque Polly no podía», dijo Jane. Había una persona en esa habitación que podía decir una frase verdadera y no ser arruinada por ello. Resultó que me equivoqué sobre lo de no ser arruinada. No me equivoqué sobre ser la única. Él giró la cabeza y la miró. Los murciélagos volaban sobre el muro, y la última luz estaba en el oeste, detrás de la chimenea. Y después, ella pudo recordar la posición exacta de sus manos. «Cranwood», dijo él, «hay algo que se te debe». «¿Que se me debe?» «Decirte. Hay algo que deberían haberte dicho en octubre». Y el corazón de Jane dio un vuelco. Solo hay una cosa que se entiende que un hombre en un jardín al atardecer en la última semana de mayo está a punto de decir. Y ella había tenido cuidado durante 7 meses de no oírlo. Entonces Bess dobló la esquina del muro corriendo, sin cofia, y la señora Tregarth quería a la señorita Cranwood en la despensa, porque la leche se había cortado y el queso estaba en ella. Jane se levantó. «Mañana», dijo ella. «Sí», dijo él, «mañana». La señora Ottilie Hopley, de Sandford House, había dejado su tarjeta en Larkcroft 2 veces esa primavera. La segunda vez entró ella misma en el vestíbulo. Era una mujer atractiva de 50 años, con una pelliza muy buena, y una sonrisa que se detenía justo debajo de sus ojos. Si la casa se iba a abrir, si se esperaba a la familia, si los jardines se estaban arreglando y a cargo de quién. «No puedo decir cuáles son las intenciones de la familia, señora», dijo Jane 4 veces de 4 maneras diferentes. «No», dijo la señora Hopley, mirándola. «Supongo que no. Tenía un marido muerto hacía 12 años, una casa con una hipoteca cuya cifra todo el condado conocía.
y 3 hijas que casar, de las cuales la menor, Kitty, tenía 19 años y era la bonita. Llegaron el 4 de junio a las 4 de la tarde sin avisar. 2 carruajes, la señora Hopley, Kitty y la señora Bellamy de la rectoría, y otras 4 damas vestidas como para un picnic, con la excusa de que la parroquia recaudaba dinero para la escuela y si podían pasear por los famosos jardines. Bess entró en la despensa pálida como el papel. Jane hizo lo que le habían enseñado a hacer durante 10 años. Envió a Nan a por las llaves del salón, puso a Bess con el servicio de té, y a la señora Tregarth con el bizcocho que había hecho esa mañana por la gracia de Dios. Luego salió al vestíbulo con la cofia bien puesta. Las damas eran muy bienvenidas. La familia no estaba en casa. Estaría encantada de mostrarles lo que había. Las llevó por el jardín de recreo, y lo hizo maravillosamente. Y les dio las medidas correctas. La señora Hopley hacía las preguntas, y Jane respondía las que podía. En lo alto del paseo de la terraza, la señora Hopley se detuvo. Miró las rosas que habían sido podadas y atadas. «Creo que se necesitan las rosas para la mesa», dijo Jane a Bess. «Trae la cesta y pídele a Arthur que corte una docena. Él sabrá cuáles». «Sí, señorita Cranwood». Bajaron los escalones en un grupo suelto y brillante. 7 damas y un ama de llaves bajo el sol, bajo de las 6. Él estaba al pie de los escalones con la cesta en el brazo y las rosas dentro, y las mangas de la camisa remangadas hasta el codo, exactamente como ella lo había enviado. No había tenido tiempo de dar la vuelta por detrás. Jane lo vio suceder a 3 pies de distancia, de lado, con la claridad impotente de ver a un caballo caer en el camino. La señora Hopley se detuvo en el tercer escalón desde abajo. Su rostro pasó por 2 expresiones completas en el espacio de una respiración. La primera, en blanco. La segunda, un cambio de tiempo tan completo que a Jane se le revolvió el estómago antes de que su mente reaccionara. Y la señora Ottilia Hopley hizo una reverencia allí mismo en el escalón, profunda, con la cabeza inclinada, y dijo con una voz que se oyó en toda la terraza: «Su Excelencia, perdónenos. No teníamos ni idea. Nos dijeron que estaba en el norte». Kitty Hopley hizo una reverencia. La dama de la rectoría hizo una reverencia. Las otras 4 se inclinaron una tras otra, como una mano de cartas. Y la sombrilla de alguien cayó sobre la grava, y nadie la recogió. Jane Cranwood se quedó donde estaba. No hizo una reverencia, porque no entendía, y durante quizás 2 segundos, siguió sin entender de una manera brillante y rugiente, con los oídos llenos de ruido. Miró la cesta. Miró las mangas que le había dicho que mantuviera fuera del agua. Miró los ojos ámbar que había visto todos los días desde la última semana de octubre. Él la estaba mirando a ella, solo a ella, no a la señora Hopley inclinada en el escalón, no a las 7 reverencias, a ella, y no dijo nada. Toda la terraza lo esperaba. 7 mujeres inclinadas con sus buenos vestidos de muselina, y una de pie, erguida, junto a las rosas. Y el único sonido era un mirlo que se alejaba alarmado por el muro. 1 segundo, 2 segundos, 3. Tenía una boca que podía decir 4 palabras, y no la usó. No dijo: «Ha habido un error, señora». No dijo la única frase que cualquier hombre vivo podría haber dicho en ese jardín. Debería habértelo dicho en octubre. Después, Jane entendió que no había podido. Algo que no has dicho durante 7 meses ya no tiene puerta. Estaba de pie, al pie de esos escalones, con las manos llenas de sus propias rosas, viendo a la única persona que alguna vez lo había mirado directamente, viéndola descubrir en público a quien había estado mirando. Eso lo entendió más tarde. Lo que hizo en el momento fue más simple. Dio un paso adelante y le quitó la cesta del brazo. Porque las flores de una dama no pertenecen al brazo de un duque delante de la compañía. Se volvió hacia la señora Hopley y dijo que el té estaba servido en el salón. Si las damas tenían a bien entrar para resguardarse del sol. Luego le hizo una reverencia correcta, con la profundidad que un ama de llaves le debe a un duque. Podría haberlo hecho dormida. Nunca se la había hecho a él. Luego subió los escalones con las rosas y entró en la casa sin prisa. Detrás de ella, la terraza hizo el ruido particular
que hace un grupo de mujeres cuando se les ha dado algo de lo que pueden vivir durante un año. Llegó hasta el pasillo de la despensa. Dejó la cesta en el estante. Puso ambas manos planas sobre la fría pizarra del banco y se quedó allí con la cabeza gacha. 7 meses, todos los días, cada comida en esa mesa, la escalera, el tejado, el incendio, sus manos en su regazo a la luz de la lámpara. 6 semanas de mañanas en la hierba mojada con una cadena. Y los números gritados a través del campo con esa voz plana y tranquila. Cada orden que le había dado. Coge el otro extremo. No tires de él. Sujétalo. Pídele a Arthur que corte una docena. Él sabrá cuáles. Ella me hacía sostener la cuerda. Jane Cranwood se quedó en el pasillo de la despensa con la cabeza todavía gacha. Había sido la única persona en la parroquia que no lo sabía. Y no lo había sabido porque entró en ese jardín en octubre y le dijo a un hombre lo que era, y él la dejó. Había seguido dejándola todos los días desde entonces, delante de una cocinera, 2 chicas y un anciano sordo. Los 4 habían sido informados 2 años antes por alguien con derecho a decírselo. No estaba llorando. Quería mucho estar enfadada, y aún no podía llegar a ello. Porque debajo de la ira, yaciendo bajo ella como el suelo de piedra bajo la estera, había algo mucho peor. Estaba avergonzada. Sirvió el té. Lo sirvió ella misma en la bandeja buena, y se quedó a un lado de la habitación, donde se queda un ama de llaves. 4 veces en 40 minutos, oyó a la señora Hopley decir lo singular que era. Lo propio de un caballero de verdadero gusto estar trabajando en su propio terreno con sus propias manos. Kitty Hopley miró a Jane una vez desde debajo del ala de su sombrero. Desvió la mirada y tuvo la decencia de sonrojarse. Los carruajes se fueron a las 7. Él vino a la cocina a las 9, cuando las chicas estaban en el desván, y la señora Tregarth se había ido a su habitación. Llevaba un abrigo y el pelo mojado de la bomba. Jane estaba en la mesa con el libro de cuentas de la casa abierto delante de ella, y no había escrito una palabra en él durante 1 hora. Granwood, su excelencia. Él cerró los ojos brevemente, como si ella lo hubiera golpeado en un lugar antiguo. No hagas eso. Es su título, dijo Jane. Parece que he sido la única persona en esta parroquia que no lo ha usado. Me gustaría practicar. Se acercó y se paró al otro lado de la mesa. No se sentó. Nunca te dije que era el jardinero, dijo. No. Nunca te he dicho una sola mentira. No. Ain cerró el libro. Hiciste algo mejor que eso. Dejaste que yo te lo dijera. Me paré en ese jardín en octubre y dije, usted es el jardinero, supongo. Y tú dijiste, yo cuido el jardín. Y he pensado mucho en esas 5 palabras esta noche. Son una obra maestra. No me mentiste ni una vez. Simplemente te quedaste quieto y dejaste que yo construyera todo en mi propia cabeza durante 7 meses. Cada mañana que entrabas y comías en esa mesa, tenías otra oportunidad de derribarlo. Cada mañana no lo hiciste. Él no dijo nada. ¿Cuántas oportunidades dirías que fueron? He estado contando. 211 días. Digamos 2 veces al día. Llamémoslo 400. Sí, dijo él. ¿Sabes lo que he estado haciendo en esta casa durante 400 oportunidades? Su voz no se alzó. Se volvió más silenciosa, lo cual era peor, y ella sabía que era peor, y no lo detuvo. Te he estado dando órdenes delante de Bess, que tiene 17 años. Delante de Nan, delante de la señora Tregarth, que te conoce desde que eras un niño, y se quedó en ese aparador, y me vio enviarte a la lluvia para arreglar un canalón. Te envié a subir una escalera de 32 pies, con un rollo de plomo al hombro. Puse mis manos sobre tus manos en esta cocina a las 6 de la mañana, y las curé. Te regañé por subir al tejado. Dijiste, es mi tejado. Y te corregí. Te corregí. ¿Lo hiciste? Y me dejaste. Sí. ¿Por qué? Y Arthur, duque de Brackenholm, se quedó en su propia cocina y le dio 4 palabras, que era todo lo que siempre había tenido. Porque tú me viste. Vi a un jardinero. ¿Viste a un hombre cavando? Dije. Y viniste y le dijiste que su trabajo era bueno. Luego le dijiste lo que estaba mal con un canalón y preguntaste cuánto costaría. Nadie me ha hablado así desde que tenía 29 años. Ni una sola persona. Ni el agente, ni los inquilinos, ni los amigos de mi madre. Ni la mujer con la que mi padre quería que me casara.
que no podía hablar conmigo durante 10 minutos seguidos sin tasar la habitación en la que estaba. Sus manos estaban planas sobre el respaldo de la silla. Todo lo que alguien me ha dicho durante 3 años se lo ha dicho al título. Miran el lugar donde estoy parado. No me miren a mí. Y en octubre, una mujer entró en ese jardín desde la niebla. Me miró directamente y me dio una orden. He pasado cada día desde entonces, evitando que descubriera por qué lo estaba haciendo. Podrías habérmelo dicho en octubre. Sí. En noviembre. En Navidad. El 9 de diciembre a las 6 de la mañana, con tus manos en mi regazo. Él bajó la vista a la mesa entre ellos y no respondió. La semana pasada, en ese muro, dijiste que había algo que se me debía. Su cabeza se inclinó media pulgada. Eso fue todo. Dilo ahora entonces, dijo Jane. Di la frase. Me gustaría oír cómo suena cuando no es demasiado tarde. Quitó las manos del respaldo de la silla. Soy el duque de Breckenholm, dijo. Esta es mi casa. Ese es mi jardín. Has cuidado mi ropa de cama, mis cuentas y mi tejado durante 7 meses, por 22 libras al año, y te dejé hacerlo. Dejé que 7 mujeres me hicieran una reverencia delante de ti en mis propios escalones, y no dije una palabra para ahorrarte la vergüenza. No hay versión de eso que no sea despreciable. El reloj de la cocina siguió sonando. No, asintió Jane. No la hay. ¿Qué puedo hacer? Puede aceptar mi renuncia, dijo ella. Me quedaré hasta el sábado para entregar las llaves y los libros a quien usted designe. Preferiría que no fuera la señora Tregarth. Tiene 63 años y no es justo. Después del sábado no querré nada de usted. Tampoco aceptaré una referencia suya. Una referencia de un hombre que me dejó hablarle como a un sirviente durante 7 meses no es algo que pudiera presentar a otro empleador sin sentir náuseas. Su rostro no se movió. Algo detrás de él sí lo hizo. ¿A dónde irás? Eso, dijo Jane, ya no es asunto suyo, Su Excelencia. La señora Tregarth bajó a las 10:30 con su bata. Puso 2 vasos y el brandy que se guardaba para enfermedades y muertes. Lo conozco desde que tenía 6 años, dijo. A él y a su hermano. Su hermano está bajo el suelo de la iglesia de Wigstone desde hace 4 años, y su madre el año anterior. Y el viejo duque el año después. Vino aquí hace 2 años con una maleta y sin sirvientes, y salió a ese jardín, y apenas ha vuelto a entrar desde entonces. Debería habérmelo dicho el primer día en esta cocina. Sé lo que tenía en mis manos, dijo la señora Tregarth. Le diré la verdad porque se la ha ganado. Y soy demasiado vieja para andarme con rodeos. Al principio no dije nada porque me dijeron que no lo hiciera, y porque no pensé que duraría un mes. Luego pasó un mes, y no dije nada porque giró el vaso sobre la mesa, porque en 3 años no había visto a ese hombre reír ni una sola vez. Y en febrero me paré en esa ventana y lo vi reír por algo que dijiste sobre una cadena en un campo mojado. Soy una mujer vieja. Quería que continuara, así que me callé por él. Y sabía sobre el cuello de quién se rompería, y no era el mío. Jane miró el brandy que no había tocado. Eso es honesto, dijo. No es mucho mejor por ser honesto. No, no lo es. Se fue el sábado en el carro del transportista desde la puerta de la entrada donde había llegado. Las llaves fueron para Quillan, que vino el viernes y las tomó sin decir palabra y sin mirarla. El libro de cuentas de la casa estaba al día hasta el último céntimo y se dejó cuadrado sobre la mesa. Nan le dio un alfiletero mal hecho con un trozo del forro de la cortina del salón, lo cual era motivo de despido, y que Jane aceptó. La señora Tregarth la acompañó hasta la puerta, y ninguna de las dos dijo nada digno de mención. Arthur no estaba en el jardín. Ella sabía que no estaría, y aún así miró 3 veces todo el camino por el sendero entre los tilos, y se despreció a sí misma cada vez. Londres la acogió como Londres acoge a todo el mundo, sin darse cuenta. La carta de la prima de la señora Tregarth le consiguió un puesto en Bedford Place, como subama de llaves por 18 libras al año. Era una buena casa, y todo en ella funcionaba. 14 sirvientes, una ama de llaves llamada señora Pine, que no era ni amable ni cruel, y un conjunto de escaleras de servicio, por las que Jane bajaba a las 5:30 cada mañana, y subía a las 10 cada noche. Nadie le preguntó su nombre después de la primera semana.
Dara Cranwood, y luego la sub-ama de llaves, y luego simplemente la mujer que se ocupaba de la ropa de cama. Guardaba dos cosas en el fondo de su caja. Una era la brújula en su estuche de piel de zapa. La otra era el recibo del secretario por una reclamación entregada en Sanford el 12 de abril. Lo sacaba los domingos, lo miraba y lo volvía a guardar. Él llegó el 9 de julio a las 7 de la tarde, bajo la lluvia. Dina, la pinche de cocina, vino a buscarla con los ojos redondos como platos. Había un caballero en los escalones del sótano. No quería entrar en la cocina. Había preguntado por la señorita Cranwood por su nombre. Estaba en el tercer escalón desde abajo, debajo de la barandilla, con la lluvia corriendo por el ala del sombrero que se había quitado. El duque de Brackenham estaba en la puerta de servicio en Bedford Place, bajo la lluvia, con el sombrero en la mano. Media calle podía verlo. «Entre», dijo Jane, «antes de que la señora Pine lo vea, porque no puedo permitirme otro puesto». Lo llevó al pequeño pasillo entre la carbonera y la bodega, donde nadie iba después de las 6, y cerró la puerta. Había una vela en un soporte y 12 pies de ladrillo. Parecía enfermo. Eso fue lo primero que vio, y deseó no haberlo visto. «No he venido a pedirte que me perdones», dijo. «He pensado durante 5 semanas en lo que diría, y cada versión era una forma de hacerte sentir mejor por lo que hice, lo cual soy solo yo de nuevo, con un abrigo diferente». «¿Que entonces? ¿Por qué has venido?» «Porque los comisionados se reúnen en Sanford el día 18», dijo, «y no puedo probar tu terreno sin ti». Jane se quedó muy quieta. «El abogado de Follett es un hombre llamado Trent. Ha respondido a tu reclamación. Dice que no hay contrato, ni libro, ni recibo, ni propietario. Dice que las franjas son terreno común, tolerado en lugar de concedido, y que el único papel en el caso es un dibujo hecho esta primavera por una sirvienta». Giró el sombrero una vez en sus manos. No se equivoca con el papel. Reuben lo guardaba en su cabeza. «Está el plano». «El plano no prueba nada, a menos que la persona que lo hizo se levante y diga cómo se hizo y lo jure, y responda a Trent». «¿Y el propietario?» «El propietario», dijo Arthur, «estará allí, de pie, con su nombre delante de todo el condado. He escrito a los comisionados, a Quilliam y a Trent». Su mandíbula se tensó y se relajó de nuevo. «Es lo mínimo que debo, y también es la única parte que puedo pagar». Jane miró la vela durante un rato. «Si voy», dijo, «no voy por ti. Quiero que eso quede claro antes que nada. No voy a volver a esa casa. Lo sé. Voy porque Hannah tiene un ciruelo en la esquina de medio acre que su marido plantó el año en que se casó. Porque los puerros de Ephraim Whitkins han ganado en Sanford 3 años seguidos. Porque firmé mi nombre al final de un papel. Y mi nombre es lo único que he tenido que nadie me ha podido quitar». Su voz era completamente serena. «No por ti, por la tierra, y por los 6, y por mi padre, que me enseñó a medirla. Sí, entonces querré un lugar en la diligencia del día 17, y mi salario pagado aquí, y estaré de vuelta en esta puerta el día 20. Y no me escribirás entre tanto, y no enviarás nada, y no te pararás al pie de más escalones de sótano, bajo la lluvia como un hombre en una obra de teatro». No. En la puerta se detuvo con la mano en el pestillo. «Cranwood, su excelencia, todo lo que dije en la cocina en junio era verdad», dijo. «También era una excusa. Quiero que tengas ambas cosas, porque tienes derecho a todo, y no a la mitad que me hace más fácil de soportar». Luego subió los escalones del sótano hacia la lluvia, y Jane se quedó en el pasillo de ladrillo hasta que la vela se apagó. Los comisionados se reunieron en los salones de actos de Sanford el 18 de julio a las 10 de la mañana. Y a las 10:05 no quedaba ni un asiento libre en la sala. No habían venido por el cercamiento. Medio condado había venido a ver a un hombre. El señor Padstone presidió la sesión con el coronel Stanbrook a su derecha y el señor Corbin a su izquierda. El secretario leyó las reclamaciones en orden. La cuarta era una reclamación entregada el 12 de abril a nombre de 6 personas y de la finca de Lark Croft, con un plano adjunto. Jane se levantó cuando la llamaron, con su vestido gris, y prestó juramento. El plano estaba clavado en el tablero detrás de la mesa,
y en esa sala parecía muy pequeño y muy claro. El señor Trant era un hombre cortés, lo que lo empeoraba. Le preguntó si había un contrato de arrendamiento. No lo había. Si había un registro de alquileres, un libro, un recibo, un memorando de cualquier tipo. No lo había. Si la única evidencia de estas 6 posesiones en el mundo era un dibujo hecho hace 4 meses por una mujer pagada por una de las partes. Sí, dijo Jane. ¿Es usted ama de llaves? Lo era. ¿Dónde? Trant lo dejó pasar un momento. Dejó el servicio de Larcroft en junio, y antes de Larcroft, dejó un puesto en este condado sin referencias por una cuestión de un broche perdido. ¿Es eso cierto? La sala emitió un pequeño ruido. Es cierto, dijo Jane. El broche se encontró en noviembre en el forro de una bolsa de labores. Nunca había salido de la casa. No me pidieron que volviera. Sin embargo, usted pide a estos caballeros que acepten un mapa bajo su palabra. No, dijo Jane. Les pido que no lo hagan. El señor Padstone levantó la vista. Un mapa no es una palabra, señor. Es un conjunto de medidas, y las medidas se pueden verificar, que es toda su utilidad. Se volvió hacia la mesa. No dibujé lo que nadie me dijo. Medí lo que había allí con una cadena de 66 pies y la brújula de mi padre. Entre el 11 de febrero y el 24 de marzo. Cada rombo y cada distancia están escritos en un cuaderno de campo, que está sobre esa mesa. Las franjas están numeradas en el plano desde el norte. La cuarta mide 32 pértigas por 4, con un ciruelo en su esquina sureste. Y el árbol está en el plano, porque el árbol está en el terreno. Juntó las manos delante de ella. Caballeros, soy la persona menos creíble en esta sala, y lo sé. Así que no me crean. Envíen a cualquier hombre que quieran a ese camino mañana con una cadena. Que mida cualquier línea de esa hoja. Si la encuentra incorrecta por más de un eslabón, arrojen todo al fuego, y mi reclamación con ello. Nadie dijo nada por un momento. Luego, una voz de mujer desde la tercera fila dijo, ¿puedo hablar? La señora Ottilie Hopley se levantó con una pelliza muy buena y miró al frente. Caminé por ese terreno el 4 de junio con la señorita Cranwood, antes de que todo esto estuviera en boca del condado. Me mostró las 6 franjas y me dio esos mismos números entonces, de memoria, como algo sin importancia. Levantó la barbilla. Tengo 3 hijas y una hipoteca, y no soy una mujer caritativa. Lo digo porque es verdad, y porque estuve allí. La señorita Cranwood era una sirvienta en esa casa, y he estado en muchas casas. Y nunca en mi vida vi a una sirvienta que conociera el terreno que pisaba como lo conocía ella. Se sentó y no miró a nadie. «Llamen al propietario», dijo el señor Padstone. Había estado sentado al final de la segunda fila toda la mañana, con un abrigo oscuro y sencillo y el sombrero en la rodilla. Se acercó, prestó juramento y le dio su nombre al secretario, y el secretario lo escribió. Arthur, duque de Brackenholm. Su excelencia reclama por la finca de Larcroft. Así es, y concedo las 6 posesiones antes de que oigan una palabra más. Son los poseedores por 41 años de posesión a un chelín al año. Pagado a mi jardinero y no registrado en ninguna parte, lo cual es mi culpa y la de mi padre. Miró el plano en el tablero. Debo decir una cosa más, ya que se refiere al valor de esa hoja. Desde octubre pasado hasta junio, esta mujer cuidó mi casa, creyendo que yo era mi propio jardinero. No me conocía. Dejé que no me conociera todos los días durante 7 meses, porque prefería que me hablaran como a un trabajador a que me hablaran como a un duque, y porque no tuve el valor de renunciar a ello. Su voz no cambió en absoluto. Todo lo que esta finca puede probar sobre ese terreno, lo puede probar porque la señorita Cranwood lo midió. Sé cómo se midió en cada detalle, porque yo sostenía el otro extremo de la cadena, y ella me hizo sostenerlo correctamente. El señor Simon Follett de Kingsmore se levantó al fondo con el sombrero aplastado en las manos. Un hombre de 60 años, de cara roja, 3 inviernos cavé zanjas en ese camino, dijo. A mi propia costa, envié a esa casa 2 veces. Nadie vino. Nadie vino nunca. Miró a todos. No soy un ladrón, se diga lo que se diga hoy en esta sala. Si alguien hubiera salido de esa casa una sola vez en 3 años,
Nunca habría puesto una barandilla sobre nada. No, dijo Arthur. No creo que lo hubiera hecho. Los comisionados estuvieron fuera 40 minutos. Las 6 franjas fueron asignadas a los 6 poseedores en propiedad, sujetas a una renta de un chelín. La reclamación de Larkcroft sobre el antiguo terreno del jardín y el común oriental fue aceptada según el estudio. Los costos de las zanjas del camino de Wickstone durante 3 inviernos, 38 libras, fueron cargados a la finca de Larkcroft, y se ordenó que se pagaran al señor Follett, que fue la única parte del veredicto en la que alguien oyó al duque de Brackenham decir «Gracias a Dios». Afuera, el sol pegaba con fuerza en la fachada blanca de los salones de actos. Los 6 estaban en un grupo en la acera. Hannah, que tenía 70 años, tomó ambas manos de Jane y no pudo decir nada. Él esperaba al pie de los escalones. «Tengo algo que proponerte», dijo, «y no te gustará la primera parte. El terreno del jardín al este de la casa es mío para darlo, y tengo la intención de cedértelo. El terreno y la casa de campo en el camino de Wickstone, y 40 libras al año a cargo de la finca, para que nunca en tu vida vuelvas a estar a las órdenes de nadie». Jane lo miró. «No», dijo ella. «No es un pago. Es solo... Eres tú», dijo Jane. «Sigues haciendo exactamente lo mismo que hiciste en octubre, decidiendo por tu cuenta, en tu propia cabeza, lo que se me debe decir y lo que se me debe dar, y entregándomelo todo arreglado. Me diste un jardín para cuidar y no me dijiste de quién era. Ahora me das un jardín para poseer y no me preguntas si lo quiero». No estaba enfadada. Eso fue lo que lo asustó. «Me han dado muchas cosas personas que no preguntaron primero. Prefiero tener 22 libras al año y que me pregunten». Se quedó en la acera de Sandford con el sombrero en la mano. «Entonces te estoy preguntando», dijo, «no por la finca, ni por el jardín, ni porque te lo deba, sino porque durante 7 meses fuiste la única persona en Inglaterra que me miró. He descubierto este verano que no puedo vivir sin ello. No voy a fingir ser un hombre mejor que eso». Se detuvo. «¿Te casarías conmigo?». La diligencia subía por la calle detrás de él. El perro de alguien ladraba en la esquina. Eran las 3:10 de la tarde del 18 de julio. «Nunca me diste tu nombre», dijo Jane. «Me diste la mitad y dejaste que adivinara el resto mal durante 7 meses». «Lo sé. Me gustaría tenerlo todo ahora». «Arthur», dijo él. «Sí», dijo Jane Cranwood. «Sí, quiero». El jardín de recreo de Larkcroft se reabrió en junio siguiente, a partir de un plano dibujado a lápiz en papel de cartucho por un ama de llaves y pasado a tinta por una duquesa. Los caminos de grava surgieron del césped exactamente donde la hoja decía que estarían. La fuente fue desenterrada de los escombros del viejo lecherío y se llenó en la segunda semana de mayo. El muro de tejos fue podado hasta la línea de 1774 por 4 hombres de Wickstone, uno de los cuales era el hijo de Ruth Coppins. Ned Cranwood terminó su aprendizaje y vino en otoño para instalar una nueva bomba en el patio de la cocina. No quiso cobrar nada y se le obligó a aceptarlo. La señora Tregarth gobernó la cocina hasta los 71 años. Amos Hobbs seguía sin oír a nadie y seguía sabiéndolo todo. La brújula de latón en su estuche de piel de zapa vivía en el alféizar de la ventana del salón de mañana, donde el sol del este entraba por un suelo que se pisaba todos los días. Y una mañana de octubre, en la niebla, una mujer salió por la puerta verde del muro, con la falda remangada para no mojarse y 66 pies de cadena al hombro. Se detuvo. Miró al fondo del jardín a un hombre en mangas de camisa que estaba cavando. «Coge el otro extremo», dijo, «y no tires de él. Sujétalo». Él nunca la corrigió ni una sola vez. Fue el único defecto que le encontró, y al final no importó. Ella misma lo había corregido en voz alta, en una sala llena de todo el condado, con la brújula de su padre en la mano y su propio nombre al final del papel. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Si te gustaría apoyar el canal y mantener estas historias gratuitas para todos, mi nueva trilogía, La promesa del duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración con esta misma voz que no encontrarás en ningún otro lugar. Por favor,
Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte las nuevas historias. Como siempre, gracias por estar aquí.